todo agradecer al Centro Criptológico Nacional y al Mando Conjunto de Ciberespacio la oportunidad que nos brinda de exponer cómo Procesia entiende la ciberseguridad. Actualmente este concepto del marco de gobernanza que introducíamos va cogiendo más apogeo, pero ha costado, ¿no? Nosotros abogamos por un marco de gobernanza apilado principalmente en dos pilares. El cumplimiento con un marco, en este caso el Esquema Nacional de Seguridad, y la operación implantado de soluciones y herramientas técnicas. También sacamos a la palestra lo que es la prevención proactiva, entendida también con estos dos pilares, las oficinas técnicas y los centros de operaciones, el Esquema Nacional de Seguridad y las herramientas que implementan las medidas del esquema. Hasta la fecha, lo que era el Departamento de Ciberseguridad dependía pues, de recursos humanos, de la dirección financiera. Actualmente, todos estamos de acuerdo que debe estar o formar parte o tener acceso a la alta dirección. Los objetivos de una entidad deben estar alineados totalmente con los objetivos de seguridad. Y los objetivos de seguridad formar parte de los objetivos de una entidad. Esto es fundamental y es la forma en la cual creemos que actualmente se puede llevar a cabo y funcionar en una organización cuando queremos implantar un marco normativo de estas características. Cuando hablamos de marco de gobernanza, del Esquema Nacional de Seguridad y de las herramientas que lo implementan, vamos a una organización y bien, pues lo entienden, lo hacen suyo, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces el Centro Criptológico Nacional ha desarrollado una serie de instrumentos, entre ellos el 311-2022 y las CCNSTIC, que ayudan a todo esto. Destaco de las CCNSTIC la 890, que es la que se llama perfil de cumplimiento. Pero no solo ha desarrollado un perfil de cumplimiento para adoptar, digamos, a medida para determinadas entidades o muchas entidades hacer un modelo, sino que además aboga o nos ha abierto la luz para implantar una metodología. Esta metodología es la que se llama, o la que se ha venido a llamar, MicroCens. Al final es una sistemática de actuaciones para mejorar la postura de ciberseguridad de las organizaciones y tener una planificación a corto, medio y largo plazo. Eso es MicroCens. Y empezar a tener la certificación en lo que es la categoría básica del Esquema Nacional de Seguridad. Implementa 35 medidas, las tenéis aquí, y también han ido más allá y nos han puesto a disposición un portal de gobernanza para implementar las 35 medidas que comentaba anteriormente y el despliegue de estas medidas para acreditar el sistema en una categoría como mínimo básica. Además, MicroCens propone un modelo de gobernanza donde aboga, como decíamos, por las oficinas técnicas de seguridad y por el centro de operaciones enmarcados dentro de lo que es el comité de ciberseguridad. La auditoría, que veis abajo, a la derecha abajo, como un órgano independiente con la prevención proactiva, la auditoría de seguridad también. Bueno, bien, esto está bien. Vamos a los procesos, va a determinadas instituciones, organizaciones, y aún así hay problemas a nivel normativo y problemas a nivel operacional, ¿no? A nivel normativo nos encontramos con que no se entiende el Esquema Nacional de Seguridad. Pero no se entiende el Esquema Nacional de Seguridad, no el Real Decreto, la norma, los artículos, o incluso el anexo 2. No se entiende lo que viene a significar el interpretar ese esquema que comentaba esta mañana Pablo López, ¿no? Va más allá de un simple articulado, ¿no? También hablamos de la falta de liderazgo. Es difícil el que alguien, no todo el mundo tiene un CISO, pues coge ese liderazgo y esté enmarcado dentro de lo que es la institucionalidad o los comités de las empresas o instituciones. Esa parte también carecemos de ella. Y motivado por todo esto, pues un plan, ¿no? Tener un plan, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, pues al menos
sé por dónde empezar, el CCN nos ayuda, pero yo tengo un plan, ¿no? Esto es muy importante. Luego, en lo que es la parte de operación, nos encontramos con que el CISO no tiene recursos, la falta de formación, cómo se realizan las métricas y cómo se elevan esas métricas. También en un entorno cada vez donde el teletrabajo desde la pandemia viene pisando fuerte y la superficie de exposición es más elevada. De todo esto comentará mi compañero Ignacio el cómo afecta el teletrabajo a nuestros días. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo, lo primero, agradecer también, como ha comentado Tomás, al Centro Criptológico Nacional y yo en particular a Procesia, a Tomás y a su socia Mar, la oportunidad de poder exponer aquí y plantearos un tema que consideramos que en el entorno de la ciberseguridad está como de rabiosa actualidad, ¿no? Que es el entorno de teletrabajo, el entorno remoto, ¿no? Entonces, para ello, bueno, aquí en la transparencia vemos un poquito los puntos que voy a tocar, una pequeña introducción, luego hablaremos de los elementos que intervienen, las variables y luego un pequeño cataloguillo de mejores prácticas y, bueno, a modo de cierre, unas pequeñas conclusiones, ¿no?, de lo que es la ciberseguridad en este tipo de entornos. Lo que hemos visto y lo que sabemos todos, que está de rabiosa actualidad, como he comentado, es la evolución del modelo de negocio de las empresas, ¿no? Antiguamente, pues todo el mundo trabajaba desde lo que es la propia oficina, pero a día de hoy una de las demandas de la gente es la capacidad de poder teletrabajar, ¿no? Entonces hay estudios que dicen, bueno, que más de un 75% de la población o de la población activa considera o prefiere teletrabajar, y se ha llegado a documentar que en el teletrabajo, si está bien enfocado el teletrabajo, pues la productividad aumenta entre un 25 y un 25%, ¿no?, que es lo que dice la literatura. Entonces, bueno, independientemente de los números que salen aquí en la transparencia, que estos los ha generado la empresa McKinsey, bueno, podemos ver que el teletrabajo pues, no se puede aplicar de igual forma en todos los entornos de trabajo, ¿no? Como muestra, vemos arriba a la izquierda, bueno, lo que es en un entorno médico, si uno necesita ser intervenido, pues difícilmente esto se puede realizar en el teletrabajo, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, nos movemos hacia un entorno de enseñanza, pues como lo que hemos visto, ¿no?, a través de la pandemia, pues vemos pues, que es un business, digamos, o un negocio, bueno, pues que se puede realizar con cierta facilidad, ¿no? Entonces, dentro del entorno de teletrabajo, una de las problemáticas o de las circunstancias que podemos pensar es, ¿estamos seguros? ¿Somos objetivo de ataque? Entonces, bueno, pues diferentes estudios, como el que muestro en la pantalla de la empresa Verizon, pues demuestra que un 43% de los ciberataques han sido realizados a pequeñas empresas, ¿no? Y ahí tenemos a nuestro amigo el hacker, que está siempre pendiente de a ver dónde puede entrar, qué puede comprometer y sacar beneficio para él, su nación o lo que sea, ¿no?, dependiendo del tipo de hacker que sea. Lo que he comentado antes, ¿no?, las amenazas siempre están presentes, ¿no? Entonces, ¿estamos protegidos? ¿No estamos protegidos? Porque al final lo que es la ciberseguridad es una cosa intangente, ¿no?, que no lo vemos, no lo podemos tocar, ¿no?, no lo sabemos, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que estar concienciados con ello, ¿no?, para poder protegernos adecuadamente y evitarnos sustos. Entonces, dentro del mundo del teletrabajo, pues, ¿qué es lo que interviene, ¿no? Pues intervienen diferentes elementos, ¿no? ¿Qué equipos, desde dónde teletrabajamos, ¿no? Podemos teletrabajar desde ordenadores portátiles, tabletas, móviles, bueno, pues dispositivos que todo el mundo utiliza hoy para la vida cotidiana y además para teletrabajar, ¿no? Luego, ¿qué tipo de acceso, ¿no? Nos conectamos a nubes públicas, a nubes privadas, donde tenemos nuestros datos alojados. ¿Qué tipos de conexiones, ¿no? Si nos conectamos dentro del hogar, si estamos en un aeropuerto, en un tren, nos conectamos con wifi públicas. Otro elemento importante son los roles, ¿no?, que tengamos dentro de nuestra empresa, ¿no? Somos usuarios normales, somos usuarios con privilegios, administradores, somos del equipo directivo. Entonces, en función de esto, el perfil de riesgo del usuario pues, varía, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de datos, ¿no?, en función de la empresa en la que trabajemos? Si estamos
desarrollo tecnológico puntero, pues a lo mejor nuestros datos están clasificados, ¿no? Y no merece la pena o es relativamente delicado pues que estos datos nos lo publiquen abiertamente, ¿no? Porque alguien nos los puede copiar, ¿no? Entonces, bueno, para ello, dentro de lo que es el entorno de teletrabajo, pues tenemos siempre lo que es el entorno físico, que es donde teletrabajábamos, y bueno, pues eso siempre, lo que hemos dicho, ¿no? Si trabajamos desde la oficina, pues en principio hay unas medidas corporativas de seguridad que están diseñadas para protegernos, pero si estamos en casa, bueno, pues la seguridad nos la tenemos que poner nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos lo que es la seguridad digital, ¿no? Que ya es propiamente dicho lo que la tecnología que nos deja o que nos permite, bueno, pues teletrabajar, ¿no? Entonces, para ello, como ha mencionado esta mañana también Javier Candao en su presentación, tenemos que utilizar el enfoque del Zero Trust, ¿no? Que esto lo que viene a ser es que cualquier conexión que realicemos en cualquier entorno, pues la tenemos que considerar como delicada, ¿no? Y entonces tenemos que tener las medidas de protección adecuadas pues para evitar cualquier sorpresa. Entonces, bueno, pues ya dentro de las variables a considerar, por un lado, como hemos comentado, tenemos la parte tecnológica, ¿no? Pues que tengamos la tecnología adecuada, que las comunicaciones que realicemos sean seguras, que las aplicaciones que utilicemos para conectarnos, realizar videoconferencias y demás estén aprobadas dentro de nuestro entorno corporativo. Y luego una parte de gobernanza, ¿no? Que es un poco el acuerdo que tiene el trabajador que realiza el teletrabajo con la empresa, ¿no? ¿Qué horarios de trabajo voy a realizar? ¿Cómo me voy a conectar? ¿Tiene que ser por bloque o puedo ir a comprar el pan y llevar a los niños al colegio y luego trabajar por la tarde? En fin, entonces estos son cosas que no hay que olvidar porque, bueno, siempre nos podemos llevar alguna pequeña sorpresa. Dentro de las mejores prácticas, ya pasamos, esto bueno, pues no deja de ser un cataloguillo de cosas que hay, ¿no? En el teletrabajo, bueno, pues siempre las amenazas que tenemos presentes pues son un poquito las que están descritas, ¿no? Tampoco voy a contar nada que no sepa nadie, ¿no? Principalmente, bueno, pues es el aumento de la superficie de ataque lo que nos implica, porque al trabajar desde diferentes sitios que no sea la oficina y con diferentes dispositivos, pues evidentemente tenemos más puntos de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tenemos que proteger convenientemente. Luego aquí tenemos también, como han comentado, pues lo que es todo lo que es el phishing, a través phishing, farming y todos sus hermanos, ¿no? Lo que son los elementos de ingeniería social, que son amenazas que están muy en boga y que, bueno, pues que tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Ya dentro de lo que es el entorno corporativo, pues bueno, pues son otras medidas que debería tener la empresa para proteger a sus empleados, ¿no? En el sentido de pues, proporcionarles dispositivos adecuados, corporativos, en el cual la seguridad pues, esté más o menos controlada, que se utilicen VPNs para conectarse a los entornos corporativos, ¿no? y al acceso a nuestros datos sensibles, bueno, evitar en la medida de lo posible que la gente utilice sus ordenadores personales y si los utiliza, pues intentar de dotarles o de darles unas recomendaciones y una concienciación de seguridad para que se protejan adecuadamente. Otro de los elementos importantes es el cifrado, ¿no? Siempre deberíamos tener, pues, dentro de las medidas de protección, tanto cifrado hardware, que es más potente, que el cifrado software, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes tecnologías y diferentes soluciones que nos protegen de esto. Otra de las cosas que a mí me gusta decir siempre son los filtros polarizados de las pantallas, ¿no? Para evitar que la gente nos espíe por el hombro, ¿no? Que esto, si nos fijamos, pues en el tren está casi todo el mundo o mucha gente trabajando y bueno, pues digamos que lo que muestran, pues la gente lo puede leer abiertamente, ¿no? Porque no se protegen adecuadamente. Y luego una de las cosas que a mí me gusta resaltar también aquí es el doble factor de autenticación o el múltiple factor de autenticación, ¿no? Especialmente pues, para los administradores, como he comentado, que son objetivo principal. Y a mí una de las medidas que me gusta de subrayar con el doble factor de autenticación es realizarlo a través de mensajes móviles a nuestro dispositivo corporativo o personal, ¿no? De tal manera que si alguien intenta un acceso no autorizado a una intempestiva, pues nos queda reflejado y somos conscientes de ello, ¿no? Bueno, pues aquí otro listado de mejores prácticas, lo que es si nos conectamos desde casa, ¿no? Pues bueno, lo que sabe todo el mundo, ¿no? Cambiar la router del wifi, luego aquí hay algunas medidas un poquito más avanzadas, ¿no? Cambiar la IP por defecto que nos colocan en casa, segmentar las VLAN
con las diferentes redes de acceso, ¿no? Nuestra red de trabajo, nuestra red de dispositivos IoT, que normalmente la seguridad que tiene implementada es menor, una red de invitados, bueno, y demás. Otra de las cosas que también a mí me gusta, porque bueno, la utilizo yo en mi casa particularmente, es en vez de utilizar la red Wi-Fi, yo lo tengo cableado, ¿no? A través de soluciones PLC que funciona a través de la red eléctrica y que nos permite utilizar lo que es la potencia de Internet de una manera más rápida y más segura que si nos conectamos por Wi-Fi. Luego ya dentro de Wi-Fi pública, bueno, pues aquí lo más relevante es, si no estamos seguros a qué reconectarnos, lo que podemos utilizar es nuestro teléfono móvil, ¿no? Entonces lo podemos poner como punto de acceso remoto, nos conectamos a través de él y entonces sabemos que como el teléfono se conecta al proveedor de servicios directamente, pues es más difícil que nos intenten comprometer o que nos comprometan la conexión, ¿no? Y luego, bueno, pues esto también es un poquito de lo que siempre se menciona, ¿no? No entrar tanto cuando estamos conectados con Wi-Fi públicas, ni a la banca electrónica, ni a las redes sociales, para evitar sustos y problemas mayores. Luego, dentro de las medidas a realizar dentro de nuestro ordenador personal, si es lo que utilizamos, lo más sencillo, o lo que yo recomendaría, es utilizar un pequeño checklist, ¿no? Un listado de las medidas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la primera, que es utilizar el uso de las VDI para conectarme y trabajar, eso no deja de ser también una medida corporativa, pero bueno, al final es trabajar contra el servidor de la empresa, que en principio pues la seguridad que tenga implementada probablemente sea mayor que la que tenga yo en mis dispositivos personales, ¿no? Proteger las BIOS con contraseña, también desactivar la telemetría, el bloqueo de las pantallas, tapar la webcam, contraseñas fuertes, bueno, lo que he comentado, ¿no? Son prácticas de todo el mundo conocidas, ¿no? Y bueno, lo importante de todas estas prácticas es que al final pues, son cosas pues eso, que todo el mundo conoce, pero que si no las tenemos automatizadas es muy fácil que se nos olvide alguna cosa. Con lo cual, la mejor manera de que no se nos olvide nada, pues como he comentado, ¿no? Es tener ahí pues, un pequeño checklist y vamos implementando todas las medidas en la medida que de lo posible. Dentro del entorno de teletrabajo, pues uno de los servicios que más se utilizan, ¿no? Pues al final son las videoconferencias, ¿no? Bueno, pues esto también tiene sus medidas a poner en práctica, ¿no? Para asegurarnos de que no se realizan accesos no autorizados y bueno, se pueden enterar de lo que hablemos, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello tenemos que, ¿cómo se puede hacer, ¿no? Medidas, pues no publicar nuestro link de reunión públicamente, que sea accesible con contraseña, que controlemos qué personas accede, poner una sala de espera para que la gente, pues en fin, tengamos nosotros visibilidad de a qué personal podemos hacer, o sea, dejamos acceder, no dejamos acceder, utilizar soluciones de videoconferencia que hayan sido aprobadas en nuestro entorno corporativo, no conectarnos con la primera solución que se nos ocurra. Y bueno, también pues eso, únicamente autorizar el acceso al personal que sabemos que tiene que acceder a esa sala, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, así como conclusiones, bueno, pues esto que se dice siempre, ¿no? en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? El siguiente, pues no es la mejor medida a adoptar, ¿no? Esto es algo pues que siempre hay que estar concienciado porque al final es lo más fácil y lo que menos problemas nos da, pero bueno, lo que hay que hacer es aplicar siempre el sentido común en la medida de lo posible y pensar que bueno, siempre somos objetivo rentable, siempre nos pueden pasar cosas, no dejar la seguridad. Y bueno, pues eso, que el sentido común pues a veces es pues de lo más difícil de aplicar, ¿no? Y bueno, pues tampoco me quiero alargar mucho más y nada, estamos aquí abiertos a las preguntas que puedan tener, si tienen alguna. Y nada, pues muchas gracias por su atención y ya con esto. Pues a los dos, muchísimas gracias por esta ponencia, por haber estado con nosotros en estas jornadas STIC 17ª. Y me gustaría saber, porque fijaos que esta mañana se ponía de relieve el esquema y vosotros creo que también
habéis destacado esto, ¿no? Que no solamente algo que está en el papel, sino que esas recomendaciones son reales, ¿no? Luego cuando se llevan a la práctica, lo que comentábamos, ese acompañamiento, y hablabais de ese sentido común de que hay que estar concienciados, que a veces es el menos común de los sentidos. Efectivamente, ¿verdad? efectivamente. ¿Cómo habéis observado precisamente los últimos años este entorno de la ciberseguridad y esto que explicabais? ¿Realmente ha mejorado esta concienciación o estamos en este camino? Bueno, pues la concienciación es una de las medidas que siempre hay que tener en cuenta. Desafortunadamente hay muchas empresas, desde mi punto de vista, Esto ya soy yo, Nacho Burgaz, el que lo dice. Hay ciertos entornos, pues que lo que hemos comentado, ¿no? A lo mejor pequeñas empresas que piensan que no son objetivo común y entonces no tienen esa conciencia de ciberseguridad, ¿no? No obstante, a día de hoy hay un montón de plataformas gratuitas, recursos que si no tenemos un departamento de ciberseguridad, un departamento de IT que sea capaz de proveernos de concienciación, siempre podemos acceder. Pero bueno, yo creo que poco a poco, y debido a los sustos, ¿no? Porque aquí aprendemos en base a los errores, cada vez la gente está más concienciada, ¿no? Y cada vez se desarrollan pues, soluciones pues, mucho más específicas o mucho más desarrolladas para proteger nuestro entorno. O sea que, bueno, resumiendo, ¿no? Después de todo este rollo, sí, al final la ciberseguridad cada vez está más presente y la gente tiene mayor concienciación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Fenomenal. Desde luego que estamos en el buen camino. Gracias. Y gracias a vosotros por compartir, por sumar, para ganar, como dice el lema, Sí, que sin duda os necesitamos a todos. Muchas gracias a Muchísimas vosotros. gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues vamos a...